momentos constantes de 1000 y 1500 y 2000 toneladas metro se tienen tasas de falla menores que 0.002, índices de confiabilidad de 3, mayores que 3. Para los momentos resistentes óptimos se observó que la tasa de falla disminuye cuando aumenta la importancia estructural y que las tasas de falla menores se tienen en las zonas de mayor peligro. Y se hizo una reseña. Entonces, por ejemplo, para QD5, más o menos en la República se tendrían índices de, si es óptimo, para QD5, índices de confiabilidad entre 2.2 y 2.4, para QD10 de 2.3 a 2.6, para QD20 de 2.5 a 2.7 y de QD50 de 2.6 a 2.9. Sería más o menos un ejemplo de lo que estamos haciendo con tasas de excedencia, buscando diseño óptimo de algunas estructuras, por ejemplo, en este caso, aerogeneradores. Finalmente, quisiéramos agradecer este trabajo de los autores, a Luis Esteva y a Mario Ordaz, sus enseñanzas y valiosos comentarios que siempre se tomaron en cuenta en este estudio. Gracias. Vamos a pasar a la siguiente etapa, etapa de discusión. Entonces le voy a pedir a los dos conferenciantes de ahorita que pasen al estrado. Contamos con un micrófono que está en el otro salón y como me dijeron que nos debemos organizar, es que primero hagan sus preguntas, presenten sus comentarios quienes están en el otro salón y cuando hayan terminado entonces nos pasan el micrófono para acá. Así que vamos a empezar ahora pidiéndoles a los que están en el otro salón que nos hagan sus comentarios, por favor, o sus preguntas. En el otro salón no hay ningún comentario, doctor Esteban, ninguna observación, ninguna consulta. Entonces vamos a pasar a este salón. Mi pregunta es para el doctor Luis Eduardo Pérez Rocha. Las conclusiones no se mencionó cómo afecta el factor de comportamiento sísmico en el armado de las probabilidades de falla. ¿Se tomó en cuenta, no se tomó en cuenta o qué consideraciones hicieron al respecto? Todo está con Q1. Gracias. Es terreno firme, categoría tipo 2 me parece, ductilidad 1. Son algunas de las hipótesis que se hicieron. No se mencionó, o no las… No las mencioné, pero sí se tomaron en cuenta. Ok, gracias. Además, factores de carga unitarios. La pregunta es para el doctor Pérez Rocha, Luis Eduardo. Algo que me llamó a mí un poco la atención a la hora de ver tus mapas acerca de lo que serían los costos y todo eso por viento, es que yo me esperaba unos lunares fuertes por el istmo de Tehuantepec, ¿verdad? Y por la zona de La Rumorosa, y ahí lo vi como medio amarillito, la ventosa, sí. Y los vi bastante amarillitos, de hecho me estaba fijando ya en las últimas que estaba más el lunar por la zona de lo que sería Villahermosa y Coatzacoalcos. Entonces, siendo pues dos de los lugares más famosos del país y donde se supone que porque el viento es bastante importante, es donde se van a poner estos generadores, no sé si te has puesto a estudiar o a ver por qué eso no sucede en el procedimiento que tú pusiste, lo que es la parte de viento. Ya otra cosa es cómo combinas viento y sismo, pero eso mejor lo platicamos después. Bueno. ¿Contestó? Sí, si se observa el mapa de viento que viene en el manual, ahí vas a ver que en La Rumorosa y en La Ventosa no son los sitios de mayor intensidad eólica. Los sitios de mayor intensidad eólica, y si no, por ahí debe estar el doctor Alberto, que me puede ayudar. Acá está. Están en las costas, principalmente en las costas del Atlántico, primero. Y segundo, resulta que los aerogeneradores, los que los diseñan, aquí los traen armados, cuando llegan a México ya están diseñados. Bueno, las personas que los diseñan para
periodos de retorno de 50 años, porque parece ser que esas velocidades son las velocidades de operación y se diseñan el soporte como para 200 años. A lo que voy es a esto, estas estructuras no necesitan los vientos más intensos del país para funcionar. No los ponen en Cancún porque pues, la tasa de falla es alta y entonces mejor lo ponen en el Istmo que pueden funcionar, pueden generar y más probabilidades de sobrevivir. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Ismael y quisiera hacerle también al doctor Pérez Rocha una pregunta. Usted ya lo mencionó, de hecho era una de mis preguntas, que la descripción de las tasas de excedencia de intensidades sísmicas se consideran para terreno firme. Entonces, ¿qué esperaría usted si consideramos ahora las condiciones locales de los diferentes sitios, en caso de que haya sitios situados? ¿Sus conclusiones serían las mismas a las que presentó o cómo podría usted, bueno, se tendrían que incluir o no los efectos locales, pues? Por ejemplo, esto de utilizar un mapa óptimo y luego meterle factores para considerar las condiciones locales ya se ha usado. De hecho, así está hecho el manual del 93, está por zonas hasta donde entiendo, con coeficientes y fronteras óptimas, manual del 93, y luego con factores se toma en cuenta los efectos de sitio. En el manual del 98 se buscó la misma tendencia, o sea que un mapa general para terreno firme y luego tomar factores. Asimismo se hace para viento, un tipo de terreno, una categoría de terreno y con factores se consideran las condiciones locales. No podríamos, o sea, tendríamos que, por ejemplo, suponer una hipótesis, un tipo de suelo, un estrato arcilloso de 40 metros con 80 de velocidad, periodo de 2 segundos, tipo SST, en toda la República para estudiar ese estrato. Pues no. Entonces mejor lo estudiamos en terreno firme y localmente tomarías en cuenta los efectos de sitio y de interacción. Doctor Sánchez Sesma. Gracias. Yo quisiera hacer dos preguntas, una para el doctor Servando de la Cruz y después otra para el doctor Pérez Rocha, pero me parece, él señaló un punto que es el doctor Servando de la Cruz en su espléndida plática, que hace falta desarrollar criterios para predecir y creo que ya está llegado el tiempo en que se puede, porque los sismos lentos permitirían, con una instrumentación adecuada, con énfasis en los desplazamientos verticales, probablemente construir un modelo unificado de cómo está portándose la corteza para esta, pues ahora sí que empresa que parece muy interesante. ¿Qué comentarios nos tiene al respecto, doctor? Desde luego, los procesos que de alguna manera le dan el carácter determinista, y yo creo que el problema fundamental es que no los hemos buscado con precisión. Siempre la metodología general de observaciones ha sido hacia los eventos, hacia las manifestaciones grandes, hacia los grandes sismos, los grandes temblores o los temblores arriba de cierta magnitud. El ruido normalmente se filtra, lo quita y ahí está la información. Yo creo que uno de los problemas centrales está en los criterios de buscar donde no hemos buscado antes. Y es donde están dando los resultados. Por ejemplo, esto de los tremores no volcánicos, bueno, antes quizás se consideraba ruido en un momento determinado, y ahora que empieza a aparecer y se le presta atención, yo creo que vamos por buen camino hacia la predicción. Es que la academia y el doctor Marengo está sumamente interesado en que la convocación, como le llaman, de CAETS, que va a haber varias actividades en junio, participen las universidades y notablemente pues el Instituto de Ingeniería, el Instituto Mexicano del Petróleo, la Universidad Autónoma Metropolitana, es decir, todo el sistema educativo tiene representantes en la academia y seguramente esto puede ser fuente de exhortos para resolver este problema que se ha señalado aquí, que señala David de León. La UAM hasta, también la UAM, ¿eh? Sí, sobre costa afuera. Cuando estamos haciendo un proyecto, porque los aerogeneradores no se incluyeron en el MDOC, ni en el de viento, ni en el de sismo, ni en de acciones, ni en cimentación. Entonces,
la CFE nos solicitó que pensáramos en adendum para estos manuales y meter. Entonces pensamos en los aerogeneradores costa afuera y que no hay planes de tener aerogeneradores costa afuera. Pero ¿qué haríamos? Bueno, por viento podríamos hacerlo porque tenemos, hasta donde sé, la descripción completa en el mar. Yo he visto los mapas completos, se tiene descripción en el mar sobre el viento. Tenemos que tener el peligro de marea, oleaje, para calcular el momento. Se podrían hacer mapas, suponiendo un estrato de 1 segundo, por ejemplo, y ver alguna condición de interacción y ver qué pasa con interacción y sin interacción inercial por la góndola. Usualmente crece el periodo y si crece el periodo baja la intensidad. También crece el amortiguamiento y como están al 1%, puede ser que con eso se reduzcan las intensidades. Pero esto es terreno firme, costa adentro. ¿Y había otra? No nos conocemos. ¿Cómo? Lo de la resiliencia, eso se lo preguntaban a Servando. El problema de la gestión de la resiliencia en caso de volcánico es muy complejo porque tiene dos aspectos divergentes. Uno de ellos es, como dice, la capacidad de recuperación de una población, lo cual implica normalmente reconstruirla, lo cual a su vez implica la reconstrucción del riesgo, porque la fuente del riesgo permanece fija. Y ese es un problema sumamente difícil que creo que no ha sido abordado de una manera muy cuantitativa, en el sentido de que la única forma de tener una resiliencia efectiva sería a través de metodologías estructurales. En otras palabras, correspondería a la ingeniería resolver ese problema en términos de construcciones resistentes a los fenómenos que mencioné, como flujos piroclásticos o flujo de lodo, cuya relación de costo a beneficio no tengo muy claro que sería positiva. ¿Había alguien más? Sí, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero preguntar qué tan aceptable o no es aplicar el manual de obras civiles, perdón, la pregunta espero que no sea fuera de lugar, para diseño de estructuras por viento o por sismo en lugares, en toda la República, sobre todo en lugares quizás donde no haya manual o no haya reglamento interno. ¿En qué error se pudiera incurrir? Porque luego me han comentado, estás diseñando con este manual de la Comisión Federal de Electricidad, pero es un manual. ¿Pero es que, perdón? Es un manual. Es lo que me preguntan constantemente. Y digo, bueno, pues es que es un común denominador, ¿no?, para todos, pero les quiero, aprovechando el evento, preguntar, por favor. Bueno, yo podría decir algo. En realidad, tenemos esa situación en México. El problema es que el establecer normas de construcción corresponden a cada municipio. Entonces, pensar que vamos a tener documentos legales en todo el país es ilusorio, ¿no? Entonces, por consenso, los ingenieros en general hemos aceptado el manual de obras civiles como lo mejor que tenemos. No es legal, pero es lo mejor. Ahora, eso no quiere decir que cuando hay alguna estructura muy especial habría que pensar en hacer alguna, en tomar establecer un criterio de diseño basado en un análisis que evalúe los peligros, evalúe las vulnerabilidades y evalúe los riesgos correspondientes y haga el análisis costo-beneficio, o decir qué riesgo nos parece aceptable, ¿no? Pero, en la generalidad de los casos, creo que lo mejor que tenemos, y mi opinión es que deberíamos usar por consenso, aunque legalmente, ¿no? Ahora, no sé si, aprovechando que tengo la palabra, quisiera decir otra cosa. Creo que, y como se está pensando también en qué cosas podría hacer la academia, yo creo que algo muy importante de la formación de los ingenieros es que no hacemos ingenieros conscientes de riesgo. A mí si me dicen que tengo que diseñar una estructura, pues yo aplico este reglamento y está bien y no va a pasar nada. Y en realidad algunos detalles que me brinque, pues resulta que van a incrementar el riesgo muy por encima de lo aceptable. Otra cosa que también tenemos que estar conscientes, que una de las fuentes importantes de riesgo es que existen buenas normas y la verdad tenemos evidencia de que no se cumplen, no se aplican adecuadamente. Y hemos hecho muestreos, hemos revisado cómo se han diseñado edificios. Entonces, es otra fuente de riesgo. Entonces, yo creo que una componente que debemos introducir en la formación de los ingenieros civiles y muchos otros, es
esa que entiendan que todo lo que hacemos está sujeto a cierto riesgo y que si movemos las cosas tantito, pues estamos incrementando esos riesgos y entender qué cosas son las que los incrementan. Bueno, entonces eso es algo que yo quisiera decir como algo que también la academia debería tratar de hacer. Y la otra cosa, obviamente, es que hemos escuchado presentaciones muy interesantes con herramientas del estado del arte mundial, y que sin embargo llegamos a que producimos resultados y que luego no se implementan adecuadamente, ¿no? Y eso es algo que también se concluyó en un simposio sobre análisis de riesgo que hubo en Cancún hace 2 años o 3 años, que se dieron esas recomendaciones, pero que no. Entonces, yo creo que tenemos que luchar por eso como ingenieros. Bien, pero había todavía algunas gentes que querían, uno es de Luis Winterges, no me acuerdo si hay alguien más, que acaba de ver el reloj, pero yo creo que... Bueno, pero Luis había levantado la mano, no sé si todavía. Bueno, realmente todo lo que se ha dicho es cierto y también lo hemos visto durante muchos años en el área de producción civil. En esa ocasión pues teníamos en nuestra área varios doctores en estructuras, por aquí estaba uno de ellos, en geología, en geofísica, ingenieros en química, etcétera. ¿Y qué sucedía? Que el problema que teníamos en producción civil no era el técnico, era más bien el político. Entonces, ¿qué significa? Si la ingeniería, si lográramos que la ingeniería estuviera, más bien que si los puestos de producción civil estuvieran ocupados por ingenieros, la situación sería distinta. Y si a estos ingenieros los especializáramos en prevención de desastres y producción civil, la situación sería todavía mucho mejor. Entonces, pues la gran dificultad está en llegar a esas posiciones o convencer a quien fuera necesario para que las leyes lo dijeran. Si eso estuviera especificado, la situación sería distinta. Por eso hemos hecho algunos intentos en la misma universidad y ahora lo estamos intentando nuevamente en el Colegio de Ingenieros Civiles, de que hubiera una especialidad o una maestría en prevención de desastres. El país necesita a mucha gente especializada, y no me refiero en lo general, sino a la producción civil. ¿Cuántos tenemos? 2.500 municipios en números redondos, 32 estados. Entonces, imagínense la cantidad de ingenieros especializados que absorberían todo lo que es todo el país, y en ese momento considero que la situación empezaría a cambiar. Pero bueno, creo que hay tiempo suficiente de aquí a junio para pensar bien este asunto y hacer alguna propuesta sobre el partido. Habría que pensar en propuestas concretas que permitieran llevar eso a la realidad. Pero había 2 gentes que habían pedido la palabra. Voy a proponer que sean los 2 últimos para que terminemos, porque ya se nos hizo algo tarde. Sí, por favor. Yo nada más es un comentario para invitarlos a hacer una reflexión. Si estamos hablando de prevención de riesgos y cómo permear esto y generar una cultura, creo que deberíamos empezar como academia a implementarlo cada uno de nosotros, primero personalmente, incluyendo, por ejemplo, en la organización del evento, cuánta gente entra al evento. Si tenemos un excedente de gente, eso implica un riesgo. Entonces, esa es una forma de empezar a permear y a realmente empezar a cambiar, ¿no? Que cada uno de nosotros y como academia empecemos a dar el ejemplo en nuestros propios eventos de cómo evitar y evaluar esos riesgos, aunque no sean formalmente de ingeniería o estructurales, pero que sí son del sentido común y que sí están normados. Gracias. Sí, Santiago, lo era. Sí, para el doctor Servando de la Cruz. ¿Cree usted que en el Popo pueda llegar a ocurrir una erupción catastrófica? El Popo tiene un historial de erupciones con un rango muy amplio de intensidades. Las tasas eruptivas
en cada rango se han estimado y dan que la actividad más frecuente es como la que tiene lugar ahora desde 1994. Ese tipo de erupción de un índice de explosividad volcánica máximo de 3, que es muy moderado, se ha dado 13 veces en tiempos históricos, desde 1500 hasta la fecha. Hay 13 reportes muy bien estructurados. Sin embargo, el registro geológico y también algunos registros históricos prehispánicos indican la ocurrencia de erupciones mucho mayores. En particular, aproximadamente en el año 800 de nuestra era hay una erupción mayor, una erupción muy grande, con un BI probablemente cercano a 5, es mayor que la del Chichón, y hay otras similares en los últimos 2000 años, por lo menos 3 más similares. Esto nos lleva a hacer un cálculo de las probabilidades en el sentido de que sí, efectivamente, el volcán tiene el potencial de hacer erupciones mayores. Y es por ello que se le da tanta importancia al monitoreo volcánico, en particular del Popocatépetl, porque tenemos que tener mucho cuidado de interpretar los precursores. Si nos están indicando que la actividad continuará en los niveles bajos, del BI3 o menos, o bien hay alguna señal que nos indique que el volcán pudiera evolucionar hacia una fase más alta. Esta es una realidad, esto es posible y afortunadamente hasta el momento no hay ninguna evidencia que muestre que en el presente existe esa tendencia, pero el potencial sí existe. En el año 800 aproximadamente, en el año 800, sí. O sea, hace unos 1.300 años. Bien, bueno, pues creo que el tema, pues podríamos dedicarle muchas horas más, pero pues tenemos que cortarle desgraciadamente. Hay algunas sugerencias que han salido, lo que yo propongo y las voy a comentar posteriormente con la doctora Ruiz, para que con eso se pueda también platicando con el presidente de la academia, con el doctor Marengo, pues ver qué acciones convendría que tomara la academia en este proceso de concientización en general y también de concientización, educación y de formación de los ingenieros con más visión de este problema de que estamos. Una de nuestras soluciones es controlar riesgos. Bien, creo que con esto terminamos. Creo que le dejo la palabra a la doctora Ruiz para la última. Después de agradecer obviamente a mis dos compañeros por haber hecho esas magníficas presentaciones y por haber participado en esta discusión. Bueno, lo que sigue es entregar los diplomas a los participantes, a los conferencistas y a los moderadores. Le pedimos por favor al doctor Adalberto Noyola que pase al presidio y si nos hacen favor de ocupar sus lugares los conferencistas, por favor, en la primera fila. ¿A dónde va? Yo quería que sí, los conferencistas en la primera fila. Sí. Es lo que decía. Menos, sí. No, va a estar el doctor Adalberto Noyola, el doctor Jorge Aguirre y el presidente de la academia que no está por aquí. Entonces vamos a pedirle al doctor Esteba que nos haga favor otra vez de estar arriba. Pues es que no está el presidente de la academia. Entonces, si nos haces favor de darle los diplomas a ellos. Y les vamos llamando uno por uno. En esta línea yo creo que no está. ¿Cómo? Si quieres te ayudo. No, está bien. ¿Qué tal si vamos? Heredia no está. Bien, mucho protocolo creo, pero vamos a pasar a entregar, gracias Sonia por darme la oportunidad de, con mis colegas, entregar estos reconocimientos por tan excelentes presentaciones. El primero en la lista es el doctor Ernesto Heredia Saboni, si está por ahí todavía.
El siguiente, como estuvo en orden de programa, el doctor Ramón Domínguez, pero como todos fuimos testigos, se fue. Entonces se lo vamos a guardar aquí. Enseguida el doctor Servando de la Cruz Reina, que aquí lo tenemos. Y finalmente nuestro expositor, el último de la sesión, el doctor Luis Eduardo Pérez Rocha. También se han preparado 2 reconocimientos para nuestros moderadores. Uno fue el doctor Humberto Marengo Mogollón de la primera sesión, que se retiró también, y pues otro para el doctor Luis Esteva por su moderación en esta mesa, en la última parte. Aquí se hace un agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica por su colaboración en la realización de este seminario. Se lo entregamos a su presidente, el doctor Jorge Aguirre. Este es para... bueno, este es para el Instituto de Ingeniería, obviamente, pues por su colaboración para la realización de este seminario. Y obviamente falta un diploma para la principal, para la doctora Sonia Ruiz. Sí. Al último, el más importante, a la doctora Sonia Elda Ruiz Gómez por su brillante organización, el éxito de su evento que ella lideró y pues que, como dijo, siga organizando otros, pero creo que la doctora Sonia hizo puso un punto muy importante, que no quede entre académicos, que no quede en la comunidad estudiosa del tema, interesada en el tema, sino que llegue a los tomadores de decisiones. Si logramos eso, habremos realmente cumplido. Sonia, muchas gracias y felicidades. Bien, me pide Sonia que simplemente lo despida a su nombre, mande un saludo de una despedida. Muchas gracias por su presencia. Creo que la hora es bien pasada de la prevista, lo cual demuestra que fue muy interesante esta presentación. Y me atrevo a decir una cosa, tengo entendido que hasta está jugando la selección mexicana, ¿verdad? Sin embargo, aquí están todos ustedes, quiere decir que tenemos más cartel que ese grupo. Muchas gracias y esperamos estén todos en contacto para nuevos eventos. Doctor, muchas gracias. No, al contrario.